Reportes de Misión. Bienvenidos, está con nosotros el doctor Josué Roales, que nos va a dar datos actuales sobre el virus del Zika. El doctor Josué Roales es máster en salud pública, experto en gestión de riesgos en salud, políticas públicas y sistemas y servicios de salud. Por 20 años ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Panamá, El Salvador, Colombia y asesor regional para América Latina y el Caribe con sede en Washington, D.C. Es profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ha sido nombrado secretario metropolitano de salud del Distrito Metropolitano de Quito a partir del próximo 1 de marzo. Bienvenido, doctor. Tuve el gusto de conocerle a su esposa hace apenas una semana y precisamente Katy me comentaba de que pues usted realmente tiene un conocimiento a profundidad del virus del Zika, porque es evidente que la población y nosotros que vivimos en América Latina tenemos curiosidad y sobre todo debemos estar bien informados, porque esto se ha convertido en una emergencia mundial. Me gustaría, doctor, que me diga por qué es una emergencia mundial si en principio realmente la población que es más vulnerable son las mujeres embarazadas. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. En realidad se ha declarado una emergencia por la Organización Mundial de la Salud y esto se debe específicamente a que ha habido un cambio en el patrón epidemiológico, en el comportamiento de esta enfermedad. De ser una enfermedad como otras que son también transmitidas por el mismo mosquito, por el Aedes aegypti, como son el dengue y el chikungunya, que también fue una aparición, un brote emergente que ocurrió el año pasado. Esta enfermedad, además de los síntomas normales, digamos, ¿no?, que son sarpullido, fiebre, dolores musculares, articulares, los ojos rojos, que son las características, y es como una gripe que muchas veces la mayor parte de 3 de cada 4 personas que lo padecen ni siquiera se van a dar cuenta de que tuvieron la enfermedad. Sin embargo, ocurre hace un par de meses, a partir de la expansión de la epidemia en Brasil, empieza a darse una relación, una asociación entre la presencia del virus y reportes de malformaciones congénitas en niños de mujeres que aparentemente tuvieron la enfermedad, que tuvieron el Zika. También hubieron reportes en Indonesia en el año 2014-2015, durante la epidemia, en que aparentemente también hubieron reportes de malformaciones del sistema nervioso. Al ocurrir esta asociación, es una asociación que se está estudiando, ¿no? No está confirmada. No está totalmente confirmada, es lo más probable. Sin embargo, hay otras hipótesis que se están investigando, como es la hipótesis tóxica, como son otros medicamentos u otros virus. Pero al parecer hay una asociación entre la presencia del virus del Zika en el primer trimestre del embarazo y la evolución en microcefalia, es decir, en un tamaño más pequeño de lo normal del desarrollo del cerebro y de la cabeza de los recién nacidos, y en algunos casos la detección del virus en los recién nacidos, ¿no? Es decir, se sospecha también de que puede haber una transmisión de madre a hijo. Hay transmisión alrededor del parto también en el caso del dengue o chikungunya, y hay otros virus, no de este tipo, como el virus de la rubiola, por ejemplo, que sí se transmite de la madre al niño. Entonces, este cambio, esta posibilidad de que esto ocurra, que se está dando especialmente en Brasil, se están estudiando más de 4.000 probables casos, se han descartado muchos de ellos, pero todavía hay algunos en estudio, es lo que pone en mayor riesgo a las mujeres embarazadas y a sus niños. Y también ocurre tanto en Brasil, en Colombia y en El Salvador, se muestra un incremento también del número de casos de síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, es decir, una inmunidad del propio cuerpo hacia, en este caso, los nervios periféricos,
que empieza por una sensación de amortiguamiento, de falta, ¿no?, de sensibilidad, de hormigueo en los dedos de los pies, en los dedos de las manos, y que puede ir ascendiendo. Y esto puede producir una parálisis en el cuerpo y, en casos muy graves, podría producir una parálisis también a nivel del centro respiratorio. En caso de El Salvador, por ejemplo, se ha producido en los últimos 2 meses el mismo número de casos de Guillain-Barré que se produce en un año. Es decir, hay un aumento importante en relación al mismo tiempo en que ocurre los casos de presencia del virus del Zika. Estas son, digamos, las razones por lo que este virus es diferente. Son las razones por las cuales se establece una alerta a nivel mundial que tiene como objetivo primero el alertar a la comunidad científica para que se puedan avanzar en investigaciones de respuesta, en vacunas, en formas de tratamiento, etc. Y también alertar a los países para dar acciones directas ante el problema de la transmisión del virus, que es básicamente la expansión de este mosquito de la Aedes aegypti, que se está dando en los últimos 20 años, luego de que se reinfesta nuestro continente, y que debido, yo diría, a 2 condiciones, ¿no?, a la rápida urbanización, a la urbanización desordenada y a la pobreza en los procesos de urbanización que produce suburbios, favelas, esa forma de vivienda sin los servicios básicos, a la pobreza y al calentamiento global. Que ese es uno de los problemas que se siente, que, ¿no?, claro, mejora las condiciones para que este mosquito se reproduzca. Lo que ocurre en estos 20 años en todo el mundo, pero especialmente en nuestros países y en las ciudades de América Latina, es que el mosquito se domestica, empieza a vivir en las viviendas, en las casas de las personas. Este mosquito no vive como en las afueras, como el Anopheles, que es el que produce la malaria, que vivía en pantanos, en aguas estancadas. Este vive en la sala de la casa, vive en los floreros que tienen agua, vive en las lavanderías, en la cocina, donde las personas recolectan agua para bañarse, para cocinar. Vive en los patios de las casas y en los barrios, en recipientes que han sido botados ahí, basura que han puesto las personas, especialmente en las llantas. Las llantas son ideales porque ahí se acumula el agua lluvia y es difícil de entrar para limpiarlas. Bueno, usted dice que es un mosquito que se ha domesticado, que vive en nuestros hogares, en todos estos lugares que nosotros habitamos, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Por qué va esta pregunta? Porque hasta donde yo he leído, el mosquito está en mejores condiciones cuando está bajo los 2000 metros de altura. Pero con respecto al cambio climático, que es evidente, sobre todo aquí, nosotros que vivimos en Quito, ya nos recordamos de esos fríos que padecíamos antes y ahora vivimos como un eterno verano intenso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las condiciones que necesita este mosquito? Estamos, por ejemplo, las personas que vivimos en la sierra, en altura de más de 2.800 metros en riesgo. ¿Qué pasa? ¿Hay Zika? ¿El mosquito puede vivir aquí en Quito, por ejemplo? Bueno, voy a empezar por el final. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la segunda ciudad con mayor cantidad de casos confirmados en el Ecuador es Quito. ¿Sí? La ciudad con más casos es Portoviejo, con 18 casos, y le sigue Quito con 12 casos, y luego Guayaquil con 10 casos hasta el 10 de febrero. Hasta 8 días. Ahora, lógicamente, los casos que hay en Quito son casos importados, son casos de personas que se contagiaron por mosquitos en Colombia, y seguramente van a aparecer muchos otros de personas que se contagiaron en las últimas vacaciones de carnaval y que fueron a la costa. Ahora, ¿usted cree que son muchas las personas que se pudieron contagiar en este feriado de 4 días? Por supuesto. Recuerde que primero es una enfermedad que da unos síntomas en principio muy leves. La mayor parte no se da cuenta que esto ha ocurrido.
y posiblemente van a seguir apareciendo. Y no solamente las personas que van a la costa de vacaciones, sino que hay un intenso intercambio de personas, de comercio. Todos los días están llegando las personas de la costa a dejar sus productos o están viajando a la costa por comercio, una gran cantidad de personas, ¿no? Por lo tanto, las probabilidades de que hayan personas, como ya ocurren, estas son las confirmadas, no las sospechosas. Portoviejo, 18 casos, Quito 12 y Guayaquil 10. Del informe del Ministerio de Salud que tengo acá, los mayores son Portoviejo, Guayaquil y Quito. Pero sí, este es un insecto, el Aedes aegypti, que tiene sus condiciones ideales bajo los 1200 metros de altura, ¿no? Por las condiciones de calor, de humedad, y por las condiciones también de los reservorios que pueden estar presentes. Hay estudios que se han hecho en Colombia hace muchos años en que han encontrado mosquitos en valles cálidos a 1500 o a 2000 metros. Hay un estudio cerca de Bogotá incluso. Y recuerden que hace 60, 70 años todavía teníamos riesgo incluso en los valles andinos, en el valle de Tumbaco, en el valle de Los Chillos, de infección por malaria, ¿no? Entonces, claro, las condiciones actuales no permiten un desarrollo de este vector por sobre los 1200 metros. Esto va a estar bajo los 1200 metros y se da principalmente en las viviendas porque al mosquito le gusta reproducirse en agua limpia. Claro, eso es muy importante decir porque la gente pensará que es agua que está ahí estancada. No, es agua limpia. Sí, no, generalmente el agua corriente primero de los ríos o el agua estancada, lodosa, no es apropiada para el desarrollo de este vector. Y además porque el tiempo de desarrollo, que puede ser de 4 o 7 días, requiere que el agua permanezca, ¿no? Muchas veces los charcos aparecen o desaparecen, pero el agua en recipientes creados por el hombre permanece, ¿no? La hembra pone los huevos en las paredes de estos recipientes, que pueden ser de cemento, por ejemplo, los tanques de las lavanderías, los comederos, los bebederos de los animales en las fincas, o una olla, un barril donde se acumula agua, pero incluso solo requiere 50 centímetros cúbicos de agua para desarrollar una gran cantidad de larvas, es decir, una tapa de Coca-Cola, de un refresco, un tillo de cerveza o cualquier recipiente que esté en el suelo en donde haya caído agua lluvia o agua limpia, permite que se desarrolle. Además, los huevos de la Aedes aegypti pueden permanecer más de un año una vez que han sido depositados en las paredes de estos recipientes hasta que reciban el agua, así que no es solamente un problema. El problema mayor, lógicamente, es en la época lluviosa. Por eso ahora, en la temporada que se viene por el fenómeno del Niño, puede hacer que, si hay esa falta de higiene, no hay la recolección de la basura, de los recipientes, de las llantas, haya más agua acumulada y, por lo tanto, más criaderos de mosquitos, ¿ya? Pero también hay ciertos países en donde la proporción de Aedes ha aumentado en la época seca, no en la época lluviosa, porque es la época que la gente acumula más agua para bañarse, para lavar, para cocinar. Y si no tiene la precaución de recoger, de eliminar todos esos recipientes y de limpiar el tanque con jabón, con algún producto o cualquier sitio donde se acumula agua, cada semana, los mosquitos se pueden reproducir la siguiente semana. Es decir, si se fumiga, lo único que hacemos es matar los mosquitos adultos que están volando en este momento. Después de unas horas nacerán otros, ¿no? Y por lo tanto, si se quiere realmente tener una efectividad en una campaña de este tipo, hay que hacerlo permanente, hay que hacer por lo menos cada semana. Y tiene que ser algo en que estén involucrados no solamente las familias, no se le puede dar la responsabilidad tampoco solamente a las personas dentro de la casa, pero en el barrio, en las calles, en los lotes baldíos, en los parques, allí pueden estar los recipientes. El mosquito vuela un mínimo de 500 metros,
Es decir, que un recipiente en un barrio, en cualquier ciudad nuestra, a 500 metros de nuestra casa puede estar generando mosquitos que nos van a contaminar. Y esto especialmente es complicado cerca, por ejemplo, de las escuelas, donde hay una aglomeración. Este es un mosquito que pica en el día. No es como el zancudo que pica de la Anopheles, nada más que pica en la noche. Este pica en la mañana, pica en la tarde, pica cuando los niños están en clase, cuando las personas están regresando de su trabajo. Hay que tomar en cuenta entonces que hay, un problema de salud pública serio sobre el cual hay que trabajar. Bien, está con nosotros el doctor Josué Ruales con datos actualizados sobre el virus del Zika. Ustedes pueden enviar sus inquietudes al 099-557-9967 o también a Facebook Michelle Oquendo Sánchez, y también pueden llamar al 2260-315. Vamos a hacer una pausa y regresamos.